ransomware y otras grandes amenazas centran el debate de este nuevo desayuno ITDS, para el que, como siempre, hemos reunido un grupo de expertos, empezando por José de la Cruz, el director técnico de Trendmicro. Muchas gracias por estar con nosotros, José. Gracias a vosotros, buenos días. Bosco Espinosa de los Monteros, European Pre-Sales de Kaspersky. Muy buenos días. Iván Mateos, Sales Engineer de Sophos Iberia. Buenos días. Y Vicente Martín, que es el director preventa de Panda Security Iberia. Buenos días. Buenos días a todos. Y la primera pregunta es, bueno, pues un poco que centremos, ¿no? ¿Cuál es la situación del mercado de seguridad ahora mismo? ¿Cuáles son las grandes amenazas a las que se enfrentan las empresas? Bueno, José. yo creo que es evidente, ¿no? La gran amenaza a la que nos enfrentamos es el ransomware y todas sus variantes. Es la amenaza que más está impactando hoy en día a usuarios a nivel personal y a empresas. Y bueno, pues ya lo iremos comentando también, pero las nuevas variantes también que están surgiendo, las nuevas modalidades de ataque en las que está diversificando el ransomware, pues están agravando todavía más la situación. Bosco. Muy buenos días otra vez. Bueno, aunque parezca mentira, el ransomware sigue pegando duro. Llevamos varios años sufriendo este tipo de ataques. Lo cierto es que van innovando, van cambiando técnicas, lo van haciendo quizá, si cabe, más profesional, y sigue dando muchos quebraderos de cabeza tanto a personas como empresas. Y luego, por supuesto, podemos hablar de las nuevas variantes que está habiendo de robar criptomonedas, el cryptomining. Sí, otra gran amenaza de la que hablaremos. Sin duda, o sea, y la prueba de ello es que le hemos puesto nombre propio. Al principio el ransomware lo llamábamos CryptoLocker, lo llamábamos por un tipo de amenaza, y ahora se ha hecho un hueco. Es una amenaza por sí sola y de hecho el motivo de que tengamos soluciones dedicadas es un poco por eso. Al final es un pedazo de negocio del crimen, el ransomware. Directamente estamos pidiendo dinero a los usuarios y bueno, para mí es desde luego la principal amenaza ahora mismo. Un poco más que añadir, pero bueno, sobre todo en cuanto a las variantes, sí que es cierto que nos estamos encontrando no solo las variantes con desarrollo o con malware, específicamente un software de ransomware, sino ahora cada vez está más de moda el utilizar el propio sistema para cifrar los equipos de los usuarios, cosa que ya es una nueva variante per se, ¿no? Aparte de eso, pues nuevas maneras de pagar o nuevas maneras de hacer frente al pago para recuperar tus datos. Creo que esa cantidad de variedades que tenemos ahora mismo hace que sea una amenaza muy, muy complicada. A ver, es una amenaza sobre la que se ha hablado un montón, sobre la que se dice que no hay que pagar, y sin embargo sigue teniendo muchísimo éxito. ¿Por qué creéis que se debe, a qué se debe ese éxito? Bueno, la rentabilidad económica, ¿no? Al final el atacante, con muy poquita inversión, está consiguiendo una rentabilidad económica muy grande, y eso es lo que está moviendo a que no solamente se efectúen cada vez más ataques, sino que las empresas, entre comillas, atacantes, diversifiquen su negocio, es decir, pues utilizan nuevas técnicas, combinan técnicas tradicionales con técnicas más modernas para conseguir mayor efectividad. Bueno, a pesar de que se diga que no se debe pagar, el hecho es que se paga. Por eso se sigue invirtiendo, los cibercriminales siguen invirtiendo en desarrollar el ransomware. Está claro que si no consiguieran un beneficio, pararían y buscarían otro tipo de ataque para conseguir ese dinero. No nos olvidemos que para ellos es ROI, es retorno de inversión. ¿Cuánto invierto, cuánto gano? Si dejan de ganar dinero, se acabaría el ransomware. Entonces, por eso todos impulsamos la tendencia a no pagar, porque además nadie te asegura que vayas a recuperar tus datos. Y no solo eso, sino que te los pueden pagar, pero dicen, esta empresa paga, me interesa volver a atacarla. Por eso, que siga teniendo tanto éxito parece... ¿Sorprende? Sí, sorprende. Sí, pero date cuenta que no solo es a nivel empresa, sino también a nivel usuario. Las empresas al final, la amplia mayoría, tienen o deberían tener un sistema de backup, de recuperación de datos. Los usuarios... Dejémoslo ahí. Y las empresas también dejémoslo también ahí. Puntos suspensivos. Sí. Por eso he dicho, ¿deben o deberían? Bueno, es que si nos vamos un paso atrás y vemos lo que es el ransomware, al final es un secuestro. Y si pensamos en los secuestros pasa un poco lo mismo. ¿Se debe pagar? No. Pero al final mucha gente paga, se ve indefensa
y es que se ha infravalorado mucho. El ransomware, mucha gente pensaba que era un malware más y bueno, no pasa nada, y se ha visto que se ha montado todo un negocio alrededor, y como todo negocio tiene diferentes sectores, inversiones detrás, tiene muchísimo mercado al que de hecho muchos fabricantes están perdiendo la batalla con él, porque tiene una fuerza tal que si no mantienes ese nivel de inversión te quedas fuera. Madre mía. Yo creo que hay un matiz, yo creo, a lo que ha comentado también Mosco, y es realmente ¿por qué se paga? Se paga porque no se tienen las medidas necesarias para los datos, ¿no? Entonces, al final, tu única solución para recuperar esos datos es pagar, porque los cifrados son muy avanzados, es imposible recuperar el dato, y la única solución que tienes, en el caso de negocios pequeños, para tener continuidad de negocio, es pagar. El que está por detrás no es tonto y sabe que si te recuperan, si te devuelven los datos, no va a dejar esa historia de no me devuelven nunca los datos, ¿no? Esto es un negocio y la satisfacción del cliente, entre comillas, está ahí, ¿no? Entonces, si yo pago y no me lo devuelve, empiezo a crear una historia sobre el ransomware que al final no pagaría nadie. El problema es que una vez que pagas, y lo ha dicho muy bien también creo Bosco, es no te aseguran. Bueno, te pueden devolver los datos, pero no te aseguran que no te vuelvan a atacar, que ya eres vulnerable, que ya tienes una historia por detrás, y lo que hacen con esos datos, que tú ves solamente el secuestro, puede haber hecho algo más, ¿no? Puede haber una extrusión de datos y luego esos datos, pues bueno, pulular por internet, por mucho que hayas pagado tú por ellos, ya son públicos, ya ese problema ya lo tienes. Bueno, los públicos también para ti. O sea, el ransomware se ha convertido en el principal quebradero de cabeza de los CIO, reconocido además por ellos en diversos estudios, pero el cryptojacking avanza con mucho garbo. ¿Qué opináis? ¿Cómo veis la situación? Es interesante porque sí es cierto que el ransomware tiene un daño claro, evidente y bueno, es una preocupación muy grande, pero el valor que aporta, entre comillas, al atacante el cryptojacking es que efectivamente es muy rentable, pero el impacto que tiene para el usuario no es tan grande, es decir, está consumiendo recursos, está aumentando la factura de la luz, pero para una compañía cuantificar o detectar ese tipo de ataque es complicado y el impacto no es tan grande. Por lo tanto, si el usuario no se va afectado, quizás no se va a preocupar tanto por protegerse o por evitar ese tipo de ataques, lo cual hace todavía más rentable, si cabe, el negocio del atacante. Bueno, realmente aquí lo importante es, en un ransomware, para el usuario rápidamente ve que ha sufrido un ataque, rápidamente ve que ha sido infectado y tiene que decidir pagar o no. El tema del cryptojacking es que en muchos casos el usuario no se da cuenta. Es decir, si el cibercriminal es listo, lo que va a hacer es no consumir todos los recursos disponibles de la máquina, sino unos pocos. ¿Para qué? Para que eso esté cuanto más tiempo, mejor. ¿Por qué? Porque voy generando dinero directamente, no levanto sospechas. ¿Hace más ruido el ventilador? Bueno, es verano, a lo mejor es el verano, la calefacción está más alta, siempre y cuando el sistema no sufra un colapso. Está claro que si lo hacen en modo bruto, fuerza bruta o consumiendo todos los recursos, el usuario se va a quejar, va a decir que tiene un problema y va a ser rápidamente detectado. La ventaja que tiene el cryptojacking con respecto al ransomware es la cantidad de tiempo que puede estar consiguiendo dinero de un modo directo, digamos, no tan criminal o no tan perseguible como puede ser un ransomware. Sí, de hecho, siguiendo con lo que dice Bosco al final, es una evolución y los cibercriminales veían que pedir un rescate era algo muy violento y lo que se hace es, venga, lo vamos a hacer más suave, voy a no pedirte dinero y te voy a poner a fabricarlo. Y es un poco, al final, es una evolución, pero sin embargo es una técnica que ya se usaba. Al final, permanecer el mayor tiempo posible en una máquina es la mejor forma de generar el mayor beneficio. Y es lo que se hace, se intenta un poco permanecer en un segundo plano, que el usuario no sea tan consciente como era, te saco un pop-up y te pido un rescate, y de esa forma, al final es un negocio seguramente más productivo, va a llegar a ser más productivo que el ransomware, y sin embargo los usuarios no son tan conscientes de que también tienen que protegerse de ello. Al final es un tema de percepción, es evidente. O sea, al final es un tema de que cuando yo tengo un ransomware, percibo que tengo una pantalla, percibo que me han cifrado mis datos y percibo que he perdido todo. Y de otra manera, un usuario que no tenga claro, porque ahora mismo nos pasaba, yo creo, como lo comentábamos antes de entrar, ha sido el comentario del ransomware, ¿no? Al final, cuando la gente empezó a hablar de ransomware, no sabía de qué hablaba. Pues le pasa lo mismo con el cryptojacking. ¿Qué pasa? Una persona que está trabajando, ve que sus recursos bajan, la máquina va más lenta, bueno, me quejo, llamo si quiero, si estoy trabajando en una empresa, llamo a mi soporte técnico y digo, esto va muy lento, la máquina es muy mala.
pero no tengo percepción de lo que realmente está pasando, ¿no? No tengo una pantalla, no tengo nada alarmante, con lo cual la amenaza puede continuar ahí durante mucho tiempo y haciendo caja, que eso es lo importante, ¿no? Mientras que el ransomware hace caja una vez, sí la hace. Ajá, y se han detectado conversaciones en la dark web de usar el IoT para hacer cryptojacking. Claro, 50.000 millones de dispositivos conectados en un par de años. ¿Creéis que se va a poder llegar a eso? Porque al final es capacidad de cómputo. Yo lo veo complicado porque realmente tú lo has dicho, necesitas capacidad de procesamiento y un equipo IoT normalmente no tiene esa capacidad, ¿no? Es cierto que a lo mejor uno solo, pero millones de equipos interconectados y procesando un cachito cada uno, a lo mejor sí. No lo sé, habría que hacer un business case, ¿no? para determinarlo, pero es complicado, ¿no? Yo quería hacer una puntualización, una cosa que me parece interesante, está relacionado con el cryptojacking, y es que hay empresas que se están planteando incluso de manera legítima y legal hacer publicidad de esta manera, es decir, en lugar de poner el típico banner en el sitio web, yo te pongo de manera totalmente legítima y notificando al usuario. Estoy haciendo que durante el tiempo que estás viendo este vídeo, durante el tiempo que tú puedes usar mis servicios gratuitamente, yo estoy usando los recursos de tu CPU para hacer este tipo de actividad de manera totalmente consentida por tu parte. Entonces, se está poniendo un poco en paralelo lo que es la actividad ilícita con la actividad un poco legítima o lícita de hacer este tipo de actividades. Madre mía, ¿cómo se le ocurre hacerlo a Google? Pero quizá es interesante el apunte también porque es una manera que siempre se ha puesto, yo creo, en otros ámbitos, cuando hablamos sobre todo de drogas y hablamos de prostitución y hablamos de todo este tipo de cosas, la parte de la legalización, ¿no? Si acabaría realmente con esa parte del negocio. Y es posible que esa sea una iniciativa que pueda acabar con esa parte del negocio oscuro que hay por detrás, y ese oscurantismo y esa manera de secuestrarte tus datos y tal, llega a no ser rentable para según qué empresas o según qué organizaciones, ¿no? Yo creo que puede ser un avance, más allá de que se tienen que proteger, claro. Sí, evidentemente. Yo creo que rentable siempre va a ser. A él no le cuesta nada hacer la pieza de malware, cuantos más ordenadores infectados los dejo trabajando, no consumo nada mío. Sí. Rentable siempre va a ser, ganaré menos. Pero rentable es algo que tengo ahí explotándolo. O de manera ilegal. Sí, por eso. Pero es ilegal. Es ilegal, hay un riesgo. Sí, hay un riesgo, pero digamos que no les importa excesivamente. Ya, bueno, pero a día de hoy normalmente está feo. Sí, no es lo adecuado y está claro que es ilegal, pero digamos que a los cibercriminales, si no les importa hacerte un ransomware y ponerte una pantalla simulando ser la policía, el FBI, o ya ni eso, porque ya no es ni eso, ya avisando que son de ellos, dándote además una línea de soporte si tienes algún problema con el pago, no les importa mucho la legalidad. No, está claro. El problema ahí es que abres la puerta y, o sea, ahora es verdad que era muy violento lo de pagar un rescate, pero si damos un paso atrás, la gente siempre ha estado quejándose de el PC me va lento, el PC hace mucho ruido, joder, me acabo de comprar un ordenador y en 3 días todo me va súper despacio. De repente eso ahora ya no era, parece que ha dejado de ser tan grave porque teníamos un caso mayor, pero volvemos a lo mismo al final. Si estamos permitiendo que alguien utilice nuestra capacidad de cómputo para hacer otras cosas, abriremos la primera puerta y la siguiente será que todos los demás, pues cada web va a minar, cada malware va a estar minando y al final realmente no nos importa, pues a lo mejor hay que hacer una reflexión. No es que no nos importe, pero al final aceptamos todas esas cosas gratis. Claro, ¿al cambio de qué? Claro. Es que la gratuidad en este país... ¿De qué? Bueno, en este país no, en este mundo. En este mundo, pero sobre todo yo creo que es una filosofía, yo creo, muy española, ¿no? Pero la gratuidad es algo que tenemos que empezar a pensar que, oye, que tiene sus consecuencias. Que no existe nada gratis. Claro, entonces al final yo me bajo una aplicación gratis de cualquier sitio, piénsate lo que puede haber por detrás, ¿no? Luego no te quejes, evidentemente te tienes que quejar porque es una acción ilícita, ¿no? Pero menos lo hagas de esa manera tan rápida, ¿no? No te creas que todo lo que hay por detrás es tan bonito, porque no es así, no se puede vivir en un mundo maravilloso porque no estamos en eso. Porque no estamos, ¿no? Pasamos a la amenaza del correo electrónico, es decir, a las amenazas, contra el correo electrónico, que parece que a estas alturas de la película ya debía de ser algo superado y sin embargo también es otra de las grandes preocupaciones de los responsables de TI. Bueno, es el principal vector de ataque a día de hoy y
no deja de ser un vector más, pero es el principal, más que nada por la manera en la que se ha diseñado el protocolo SMTP. Es un protocolo que funciona de una manera que puedes fácilmente ocultar el remitente. Es cierto que se han implementado muchos mecanismos hoy en día de protección avanzada, pues como puede ser SPF, como puede ser DKIM, es decir, hay métodos para mejorar ese nivel de protección, pero sigue siendo muy sencillo suplantar la identidad del remitente y por tanto intentar engañar al remitente pues, para que reciba un malware, supuestamente un documento que era legítimo, en forma de malware. No nos olvidemos que la facilidad que hay de suplantación está clara, pero no nos olvidemos que también utilizan el correo con ingeniería social. Al final el correo, ¿quién lo recibe? Un usuario. Es decir, el correo a lo mejor ni siquiera tiene la pieza de malware, tiene un link, tiene no sé qué, y es el usuario el que pincha y se descarga, y a lo mejor no se descarga una pieza de malware, se descarga un downloader. Y ese downloader luego hace la descarga. Es decir, que cuando hablamos de la protección de correo debería hacer, la protección de correo hace ciertas cosas y detecta un malware, lo para, puede bloquear el spam, puede bloquear si no coincide la cabecera con quien te está mandando, los servidores, es decir, tiene mecanismos. Pero si resulta que hay algo inocuo en un principio y llega el usuario, se lo descarga, lo de siempre, sí, aceptar. Aceptar, instalar. Y quieres que sí, sin leerlo y sin saber qué está haciendo por detrás, pues es un problema. Es decir, todas las medidas de protección, está en la fase de o lo protejo al máximo y entonces el usuario no va a haber usabilidad, el usuario se va a quejar porque no puede hacer, o permito que el usuario tome acciones. Siempre que permitimos que el usuario tome acciones, tenemos la posibilidad de que haga algo que no debe. Entonces siempre estamos en esa lucha. ¿Hay medidas de protección? En todo las hay. La mejor manera de proteger un PC, lo metes en un cajón, cierras con llave. ¿Eso se puede usar? No. Pues nos pasa lo mismo con el correo. Sí, además el correo y el phishing en concreto tiene una ventaja, que es que tú no vas a él, él viene a ti. Entonces, y el viene a ti es a todos los usuarios, desde el que sabe hasta el que no sabe. Y podemos empezar a hablar del eslabón débil y podemos empezar a hablar de diferentes puntos de la red, pero al final, como un usuario es el típico que abre todo lo que le llega, por mucha conciencia que tú tengas de tu seguridad, si yo he accedido, estoy abriéndole la puerta a un atacante a que a través de mí salte a ti. Y ahí no podemos olvidar que cualquier eslabón débil en la cadena al final es la que provoca que ésta se rompa. Y en el phishing pasa un poco eso. Al final ha evolucionado mucho y precisamente es porque es súper efectivo. Es el principal vector de ataque, de ransomware, de cryptojacking, de robo de credenciales, de cualquier tipo de ataque, precisamente por la efectividad que tiene. La gente no está concienciada, no lo sabe identificar y ellos, los atacantes, lo saben. No, el spam sigue funcionando, con lo cual... Es una cuestión, yo creo que lo decían antes muy claro, ¿no? Lo decía creo que José. Es una cuestión de la ingeniería social y las debilidades humanas. Todo el mundo es curioso y si lo que tienes delante es atractivo, en el 90% de los casos no. Yo creo que siempre lo hemos visto, las campañas de concienciación de las empresas tirando USBs que ponían mis fotos del verano o otro que ponía las nóminas, y al final en el 90% de los casos la gente lo pincha, lo mira y hace todo lo que sea. Y eso pasa lo mismo con el correo. Siempre que esté bien hecho, siempre que esté bien escrito, siempre hay alguien que le va a clicar porque es curioso, es curiosidad, es innato al hombre, ¿no? Entramos ahí en la formación de los empleados. Efectivamente. ¿Se está prestando atención o en España no se estila? Se está empezando. Se está empezando. Sí. Tarde quizá, pero se está empezando. Ahora yo creo que hay campañas de concienciación, las empresas lo hacen, las empresas miran trampas, miran KPIs, hacen otro tipo de acciones, ¿no? Para que el usuario al final tenga cursos de concienciación, lo que hables o lo que no, pero bueno, al final hay una persona detrás y tienes que esperar que todo lo que le has enseñado lo asimile, ¿no? Y es complicado, es mucha información. ¿Es lento? Es muy lento, muy lento. Sí. No es como colocar una pieza de software o una appliance que te proteja y es inmediato. Aquí primero hay que darles la formación, normalmente en un tiempo largo, porque una de las típicas respuestas que hay es: no es mi problema, para eso está IT y no tengo tiempo. Eso te iba a decir, no tengo tiempo. Pero luego hay gente que de verdad le interesa, pero no se van a hacer. La idea en estos cursos no es que sean expertos, es que cojan nociones, pero no las coges inmediatamente. Y eso lleva tiempo y hay que reforzarlo. Yo creo que también la nueva normativa europea ayuda un poquito a que esto vaya un poco más serio, porque antes decían, bueno, ahí se queda, yo asumo que...
Y hoy en día, como hay unas multas curiosas, pues yo creo que las empresas sí están invirtiendo, porque antes decían no invierto, no me merece la pena, porque era como IT, saldo IT, está ahí, no lo valoro, me da igual. Ahora se valora. Entonces yo creo que se está haciendo un impulso importante. Lo que pasa es que es cierto que quizá un poco tarde. Pero bueno, oye, todo es ir avanzando. Siempre nos quejamos de que vamos tarde, pero si mientras vayamos avanzando va bien. Bueno, de hecho, el problema que se suele decir es que antes se aprovechaba de la inocencia de los usuarios y ahora se aprovecha o se confía demasiado en la tecnología. Al final, cuando proponemos una solución de endpoint, y creo que aquí todos tenemos buenas soluciones, no hay que olvidar que la parte de concienciación también tiene que ir en esa solución de endpoint. O sea, plataformas de simulación, plataformas de entrenamiento para que ese usuario aprenda a distinguir el phishing es casi tan importante como lo bueno que sea tu protección de endpoint. Y hacerle partícipe, el no querer salir en la foto, el no querer hacer una formación de más, al usuario le hace estar con las orejas levantadas para saber, cuidado, que esto puede ser un phishing y no quiero volver a salir en la foto. Voy a aprender a identificarlo o voy a tener más cuidado. Al final es lo que decíamos, ellos piensan que no es su problema, no tienen por qué saberlo diferenciar y es lo que ellos creen. Y no es la realidad es que a ellos también les afecta, su información también está en juego, incluso su reputación o cualquier tipo de información que tengan una cláusula en el contrato. Claro. Y ellos tienen que aprender a identificarlo. Y la solución es ponerles simulaciones, hacerles participar y que la inversión que hace una empresa en la seguridad también forme parte de esos usuarios y que esos usuarios se sientan partícipes de ella. Lo estáis viendo igual, ¿no, Vicente? Sí, claramente. Yo la verdad es que no sé si es debido a GDPR o debido a los últimos ataques de ransomware, pero sí es verdad que cada vez son más las empresas que te preguntan, oye, ¿tenéis algún programa? Porque bueno, estoy convencido de que todos nosotros, por lo menos entre Micro hay, seguro que en las vuestras también, es obligatorio hacer un programa anual en el cual pues, te hacen una serie de ejemplos para reconocer un phishing y demás. Exacto. Incluso hay KPIs, hay KPIs que te obligan a hacer ese curso y si estás involucrado en un incidente de seguridad te puede penalizar económicamente, ¿de acuerdo? Yo creo que esa es la clave. Yo creo que al final es como todo, ¿no? Como las multas con el coche, la velocidad. En el momento que te toca el bolsillo, la gente va a empezar a tomar conciencia y decir, bueno, vamos a preocuparnos por esto, vamos a cumplir con el curso y vamos a estar atentos porque además, si no lo cumplo, puedo infringir una normativa de la compañía y me puede costar dinero a mí y a la compañía. Yo creo que la clave está ahí al fin y al cabo. Claro, pero ¿conocéis alguna empresa que no sea de seguridad, que en las empresas de seguridad es más habitual que tenga ese tipo de concienciación? Sí. De penalización? Concienciación, ¿no? Sí, penalización no conozco también ninguna. No. De formación sí, lo que pasa es que al final los usuarios van a un curso y a los 5 minutos están mirando el móvil. Y no, o sea, si tú solo propones un curso por proponer un curso, a lo mejor cubres el expediente, pero realmente la efectividad de eso habría que ver cuál es. O sea, yo creo que la estrategia es un poco la que comentaba José, el día a día. Cada mes, cada X tiempo, yo hago simulaciones, les hago participar y les mantengo alerta. Y se nota muchísimo. O sea, el hecho de que un usuario esté alerta a que le dé a todo, se nota muchísimo. Y es estadística pura, que si una persona abre todo lo que le llega, termine cayendo, así una que aprende a distinguir, o sea, la efectividad de cualquier sistema endpoint es que crece exponencialmente porque vas a lo que vas al final. Bueno, pues esperemos que tomen nota quienes nos ven. Un informe de Radware asegura que para finales de año la mitad de las empresas habrán incorporado Machine Learning, inteligencia artificial en sus soluciones de seguridad. ¿Qué tipo de papel están jugando? ¿Es tan importantes, son tan fundamentales ahora mismo en el día a día? Son una capa más, es decir, tenemos por lo menos la estrategia de Tremicro y es aplicar múltiples capas, múltiples barreras de protección frente no solamente al ransomware, sino frente a cualquier tipo de amenaza, y el Machine Learning es una capa más, ¿de acuerdo? Ya sea en análisis estático o análisis en ejecución, es una capa más que nos ayuda a protegernos y en el caso de ransomware suele ser particularmente más efectiva porque es capaz de detectar sin necesidad de patrones, simplemente analizando pues, tendencias de cómo el tipo de código que está ejecutando, las llamadas que hace y demás, compara estadísticamente con lo que ha visto en otros casos de ransomware, por ejemplo, y determina, mira, yo no sé lo que eres, pero te pareces mucho a Cerber, que es otro ransomware, y te bloqueo. Por lo tanto, es una buena medida para bloquear el ransomware. A mí me sorprende que digan que van a implementar
Llevamos bastantes años utilizando el Machine Learning dentro de las soluciones de Endpoint. Lo que pasa es que quizá no nos llamábamos Next Generation, no lo llamábamos Machine Learning, estas nuevas tendencias de marketing de nombres, pero es una capa más y es muy importante y llevamos años. Quizá ahora están más de moda y gustan más llamarlos así, pero con firma solo no se consigue. Tampoco lo consigues solo con Machine Learning. Es decir, tienes que ver análisis de comportamiento, tienes que tener Machine Learning, tienes que tener listas de reputación en la nube para si algo aparece en un lado del mundo que inmediatamente se reporte a todos los usuarios. Por supuesto, las firmas, yo no me atrevería a quitar las firmas. Decía a mí cuando me dicen, no, quitamos la firma, a mí me da miedito. Como se solía decir, tú verás. Tú verás. Y cuando me dicen, no, pero siempre estás conectado. Ya, y si se me corta internet y llega un usuario, pincha un USB, es decir, al final los vectores de ataque son múltiples, los vectores de defensa son múltiples. Y estamos en acción-reacción constantemente. Nosotros investigamos, ellos investigan. Yo no desecharía ninguna tecnología porque además son tecnologías que han probado su valía durante bastantes años. Por eso digo que Machine Learning, bueno, muy de moda, pero llevamos años usando. Claro, por eso era la cifra es lo que llamaba la atención. Sí, pero quizá porque hay nuevos actores que venden sus soluciones como solo usamos Machine Learning. Entonces, por eso a lo mejor, pero que van a implementar, a lo mejor lo tienen implementado y no lo saben. Al menos en nuestro caso llevan no sé cuántos años, pero bastantes. De hecho, yo creo que el por qué ha empezado a nombrarse tanto el Machine Learning es un poco por la evolución que también ha seguido. Al final es cierto que todos veníamos usando sistemas de automatización para procesar, o sea, el volumen de muestras de malware es increíble al día y hacía falta mejorar eso. Yo creo que la gente incluso se está dando cuenta que no vale hablar de Machine Learning como de todo el conjunto de inteligencia artificial en un anti-malware. De hecho, en Sophos la variante de ese Machine Learning que utilizamos es Deep Learning y la ventaja, por ejemplo, es que funciona en local y que al final tiene una serie de cualidades que mejoran lo que veníamos viendo de todo el tiempo. La gente también se está dando cuenta que no todo es Machine Learning en general. Está aprendiendo que hay diferentes tipos, que hay tipos que mejoran en una parte, que mejoran en otra. Y estoy de acuerdo en que es una capa más, pero es una capa muy importante, sobre todo que te mantiene al nivel competitivo con los criminales. O sea, ellos lo usan. Ellos usan ese Machine Learning, ese Deep Learning para desarrollar su malware. Si tú no lo usas, te quedas muy por detrás. Y es un poco por lo que ahí comenta que todos lo van a incorporar. Al final, si ellos usan tecnología y tú no la usas, empiezas a quedarte atrás. Si no mantienes esa autorrespuesta o mantienes ese nivel de reacción, no vas a poder competir al mismo nivel con quien desarrolla el malware si tú no tienes esa tecnología. Claro, quizá ha cogido más peso entonces el Machine Learning. Más peso, diferentes maneras de usarlo. Al final es que yo creo que es cómo lo uses o cómo complementes, ¿no? En nuestro caso en Panda sí utilizamos intensivamente el Machine Learning desde hace ya algunos años, desde una perspectiva un poco diferente, que es catalogar en vez de lo malo lo bueno, pero siempre lo tienes que complementar con algo, ¿no? Al final, en nuestro caso, se complementa porque el Machine Learning y todas las tecnologías automáticas tienen un gap de detección. Eso es evidente, no puedes dejar todo en manos de la tecnología o solo de una tecnología, como ha dicho José, ¿no? Al final tienes que tener más cosas que complementen lo que hacen, son un grupo de tecnologías. En nuestro caso, bueno, complementamos con la inteligencia humana, que al final, pues bueno, ese gap es el que lo cubre, ¿no? Pero yo creo que es lo que han dicho todos, ¿no? Al final es una manera de utilizar tecnología, utilizarla de una manera o de otra, con unas barreras con otras, con unos complementos con otros. Lo importante es que utilicemos la mejor tecnología posible para hacer frente a lo que tenemos fuera, que es bastante complicado, sobre todo porque tienen más dinero incluso que nosotros. Entonces es una batalla bastante compleja, ¿no? Creo que decían que eran 400 billones de dólares lo que movía exactamente lo que es el cibercrimen. Creo que es una cifra que yo no tengo en mi cuenta, entonces es complicado, es complicado. No la tienes ni la vas a tener. Ni la voy a tener. Déjame esa opción, por lo menos. Para soñar siempre hay tiempo, ¿no? Otra de las tecnologías que se lleva usando mucho tiempo y que se ha puesto de moda hace poco es el sandboxing, ¿no? Es algo también parecido. Bueno, frente a las grandes amenazas, grandes soluciones. Yo os pediría que un poco que mostráis vuestras propuestas, ¿no? para hacer frente a esas grandes amenazas a las que se tienen que enfrentar los responsables de IT y el resto de las empresas.
Bien, bueno, si echamos un vistazo a lo que hemos comentado hoy, realmente estamos hablando de que el ransomware es una amenaza que ataca por múltiples vectores y es una amenaza que está en continua evolución, que está utilizando distintas tecnologías. Por lo tanto, Tremicro entiende que el mejor planteamiento para protegerse frente al ransomware son dos. El primero es lo que llamamos seguridad multicapa, que ya mencioné anteriormente. Es decir, combinar todas las tecnologías que hemos desarrollado durante los casi 30 años de historia de la compañía, partiendo, por supuesto, de un motor de firmas y pasando por tecnologías más avanzadas hasta llegar a sandboxing, machine learning, combinando todas estas de manera coordinada y conjunta para proporcionar la mejor protección a nuestros usuarios. Y la segunda sería lo que llamamos seguridad conectada. Protejamos todos los vectores de entrada, por supuesto el correo electrónico, el principal, pero también la navegación, también el puesto de trabajo, todos los posibles vectores de entrada hay que protegerlos y hay que compartir la inteligencia, no solamente ya existente a nivel de base de datos y reputación y demás, sino también la inteligencia adquirida, es decir, si nuestra solución de sandbox, que antes mencionabas tú, adquiere una inteligencia, que sea capaz de compartirla con todos los elementos que componen la solución de seguridad de la compañía. Bosco. Bueno, pues por nuestra parte, desde Kaspersky pensamos que, por supuesto, hay que proteger el endpoint, que quizá es la primera barrera que vamos a tener en la parte de ransomware, el poder detectar comportamientos anómalos, pero como bien ha dicho José, tenemos que ver todos los vectores de entrada. El correo es el principal, pues lógicamente hay que protegerlo, pero no solo hay que protegerlo con soluciones tradicionales, sino además tenemos que tener una visión de todo lo que está ocurriendo en nuestra red, todos los archivos que recibimos, el poder hacer sandboxing, comprobar realmente qué está haciendo y, por supuesto, múltiples motores, múltiples tecnologías que nos ayuden a detectar qué es lo que está ocurriendo. No vale firmas, no vale machine learning, no vale cloud, no vale inteligencia humana si no los combinas todos. Es decir, al final tienes que unificar todo, tienes que comprobar certificados constantemente, no vale, estoy bien, he comprado esta tecnología, lo ha dicho José, ellos avanzan. Estoy fenomenal ahora y me quedo de brazos cruzados y digo, qué bien, a ver cuántos años me dura esto. No. Uy, años. Esto hay, no, ni horas. Esto hay que ir evolucionando y hay que ir mirando por parte de los CIOs, hay que ir mirando qué hay en el mercado, qué soluciones hay que les puedan proteger. No vale quedarnos con esto que tenía era lo mejor hace 5 años. No. Yo te diría que en meses la cosa puede cambiar, entonces hacerles ver esa tecnología, esas capas de protección y lo hemos mencionado, una capa más que sería formación, concienciación al usuario, que yo creo que puede subir mucho los niveles de seguridad con una inversión relativamente pequeña. Y tenerlos contentos, ¿no? Motivados. Eso es otra cosa. Motivados, sí. Yo creo que si conseguimos hacerles ver que es protección para su vida digital, no solo de empresa, sino, oye, te va a proteger tus cuentas bancarias, tu correo, tus fotos de casa, van a estar muchos más dispuestos. Quizá la normativa debería cambiar un poquito. A todos nos apasiona cómo cogemos cajas en nuestro puesto de trabajo, que es obligatorio, pero resulta que te dan un ordenador y te dicen trabaja. Y ahí te quedas. Si has tenido suerte, te han dado un documento así, que son las buenas prácticas de la compañía o la política de seguridad, que por supuesto todos se han leído, todos la han asimilado. Entonces quizá debamos darle una vuelta a eso. Bueno, la estrategia de Sophos yo la separaría en 3 puntos. Primer punto, dado que somos líderes tanto en Endpoint como en Firewall UTM, es mantener el nivel en ambas soluciones. Estamos en el Endpoint, lo estamos, como dice Bosco, invertimos en mejorarlo cada día, añadimos Deep Learning, añadimos funcionalidades que lo mantengan en el top. Lo mismo hacemos con la parte de Firewall. Y ahí voy en el segundo punto. Debemos tomarnos la seguridad más como un ecosistema que como un Frankenstein de soluciones. Al final lo que propone Sophos es que todas las soluciones que tengas se hablen entre ellas, que no solo den una pequeña información, sino que la capacidad de autorrespuesta por el hecho de que sean de una misma solución integrada te haga sumar más, es decir, esa seguridad sincronizada de la que hablamos, que te aporte un poco más todavía de lo que tenías hasta ahora. Y tercer punto, que muchas veces se pasa por alto, ya no solo es aumentar la seguridad, sino mantener la sencillez, ¿vale? Y aquí en España estamos hablando de empresas donde no hay ni 100 ni 200 administradores, seguramente haya 1, 2 o 3, y por mucho que elevemos el nivel de seguridad, no se nos puede olvidar mantener el nivel de sencillez. O sea, las plataformas tienen que ser sencillas de administrar, que todo sea
de un vistazo fácilmente configurable. Si un poco por echar una vista a una estadística que estuve viendo el otro día, más de la mitad de los casos de infecciones o de mal funcionamiento han sido porque el administrador no sabía configurar su plataforma. Y eso no es una excusa. Tú a un administrador no le puedes decir, claro, es que lo has configurado mal. Eso no es una excusa. Él lo que te dice es, haberme lo puesto más fácil. Y es un poco el trabajo que también estamos haciendo, es que sea sencillo y cada vez mantengas ese nivel de seguridad de alto nivel. Sí, sí, porque además lo tienen difícil los administradores cada vez más. Me lo has puesto muy fácil, gracias. Básicamente porque en eso estamos nosotros, ¿no? Nosotros estamos básicamente en aislar al usuario de cualquier tipo de administración del malware, de que él conozca el malware, de que conozca la seguridad, que todo lo que tenga en el entorno sea fácil, y en la catalogación del 100% de los procesos que corren en el equipo. Pero esa catalogación además nosotros la hacemos desde el punto de vista del goodware. Nosotros catalogamos todo el goodware, todo lo que es confiable que se ejecuta en las máquinas, y todo lo que no es confiable lo bloqueamos por defecto hasta que se analice. Digamos que hacemos una pre-remediación, no dejando correr nada que no tengamos ya catalogado, ¿no? Es una catalogación que utilizamos diferentes técnicas, todas en cloud, y que además están apoyadas al final en una persona que cubre ese gap de detección que normalmente tienen esas tecnologías, ¿no? Pero sobre todo nuestra base es, uno, que dejamos correr solamente lo que consideramos confiable, que el usuario no tiene que hacer nada con respecto a eso, y segundo, una vez que tengo toda esa telemetría del puesto, toda esa información, se la prestamos al usuario para que haga otras acciones, ¿no? Entre ellas estamos haciendo ya ciertas labores de threat hunting, que bueno, es un paso más allá del malware, y que bueno, yo creo que prácticamente estamos todos evolucionando hacia ahí, porque ya el malware, yo creo, había una frase que decía Josh, un compañero de Panda, que decía que cada vez vemos más ataques, pero vemos menos que tengan éxito, es decir, vemos menos que lleguen hasta el final, ¿no? La balanza está ahí, ¿no? Sí, es verdad que gracias a las tecnologías que vamos aplicando nos vamos preocupando un poquito menos del malware, porque los incidentes son algo menores, ¿no? Cuando son muy graves, evidentemente, pero eso es gracias a las protecciones que aplican los clientes, y nos podemos focalizar un poco en ese ataque dirigido por parte de una persona, en la que es una lucha de humano a humano, ¿no? Tú entras y yo veo cómo lo estás haciendo para ver si soy capaz de detenerte, ¿no? En base a la telemetría que tenemos del puesto. Digamos que está más equilibrado ahora la balanza, la lucha entre el bien y el mal. Bueno, se va equilibrando. Yo creo que esto es una montaña rusa, ¿no? Depende de cuándo pongan más dinero unos, cuándo pongan más dinero otros. Esa es la realidad, ¿no? Digamos que yo creo que todos avanzamos en la línea adecuada, vamos identificando lo que hay por ahí fuera, ¿no? Pero bueno, digamos que las inversiones que están habiendo, no solo por países, por organizaciones y demás, yo creo que al final nos va a hacer correr, vamos con la lengua afuera, pero lo vamos logrando, ¿no? Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a ustedes por seguirnos una vez más. Muchísimas gracias.